estar en YouTube ahí para que puedan verla como referencia ahí para futuros revisiones. Ahora, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama sólidos en revolución. Y prácticamente, ¿qué es un sólido en revolución? La imagen que tenemos ahí en ese punto es una dona, ¿sí? Pero ¿cómo se dibuja esa dona o cómo se obtiene esa dona? ¿Alguien tiene alguna idea vaga de cómo podríamos obtener eso que está ahí? O si yo corto la dona en alguna parte, ¿qué sería lo que podríamos observar que tiene como característico, no importa por dónde lo corte? Un círculo. Un círculo. Sería prácticamente un círculo. Y ese círculo está girando alrededor de algo, ¿sí? Es decir, un sólido en revolución, si nos vamos así directamente como dice el texto, es un cuerpo que se puede obtener mediante una operación geométrica de rotación de una superficie plana alrededor de una recta que está contenida en un mismo plano. Traducción de eso. Dense cuenta que ahorita que está iniciando la animación, nos dice, ok, tenemos una función llamada f, donde esa función pues dibuja una curva. La parte inicial que se ve de color rojo al momento en que inicia la animación, eso es prácticamente un área. Si nosotros hacemos que esa área o esa superficie rote sobre uno de los ejes, en este caso sobre el eje X o sobre el eje Y, lo que vamos a obtener es la figura volumétrica que se está observando al final de la animación. ¿De acuerdo? Eso es lo que se va a conocer como sólido de revolución. Yo tengo mi función. Esa función me dibuja un área o superficie. Esa área o superficie yo la giro alrededor de un eje, en este caso el eje Y, puedo girarlo alrededor del eje X, podemos girarlo alrededor del eje Z, y dependiendo cómo lo giremos vamos a obtener una figura distinta. ¿Sí? En el caso de la donita de la diapositiva anterior, tenemos un círculo que está girando alrededor del eje Z, de tal manera que nos dibuje o nos dé esa forma. Ahora, esa es la idea principal, pero ¿cómo se calcula eso? ¿O cuál es la finalidad de los sólidos en revolución? Pues si nos vamos a algo todavía más básico que la figurita anterior, pues dense cuenta lo siguiente. Podemos tener figuras geométricas básicas. Podemos tener un triángulo, podemos tener un semicírculo o podemos tener un rectángulo. Cada uno de estas tres figuras que están a la izquierda, tienen un eje de simetría o tienen una cierta simetría. Si nosotros nos ponemos a girar el triángulo alrededor de un eje, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario, lo que vamos a obtener es el cono que está a la derecha. Si nosotros un semicírculo lo hacemos girar sobre su propio eje, lo que vamos a obtener es una esfera. Dense cuenta, suponiendo que la línea vertical que tenemos ahí es el eje Y, y nosotros hacemos girar el triángulo sobre el eje de las Y, obtenemos un cono. Si nosotros hacemos girar el círculo sobre el eje de las Y, obtenemos una esfera. Pero ¿qué pasaría si nosotros hacemos girar el círculo sobre el eje X que está marcado con una línea punteada roja? ¿Qué es lo que obtendríamos? ¿Quién me podría decir? Así con mucha imaginación. ¿Cuál la pregunta? ¿El qué figura tenemos Fíjense. con la línea roja del círculo? En el caso del semicírculo sería la misma figura, nomás que como un tazón, ¿no? Ajá, sería como un tazoncito, sería media esfera. Fíjense, lo que preguntamos fue, la línea negra que tenemos a la izquierda, es que esto no tiene apuntador. Ok, la línea negra que tenemos nosotros a la izquierda, déjenme, lo veo. ¿El eje? Esta línea negra de aquí. Se supone que apareció como una especie de flechita. Esta línea negra sería nuestro Sí. eje Y. Ujú. Este de aquí sería nuestro eje X. Si nosotros hacemos que esta figurita rote sobre este mismo eje, ¿qué sería lo que obtendríamos? O sea, si lo ponemos a girar así tal cual está. ¿Se supone que es media esfera? Sí, Media obtendríamos media esfera. esfera. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de hacerlo sobre el eje X, lo hacemos sobre el eje de las Y? ¿Qué es lo que obtendríamos? Sería la esfera. Ahí obtendríamos la esfera completa. Entonces, dependiendo cómo nosotros giremos o sobre qué eje giremos nuestra función, porque pues para este semicírculo que está aquí la función es la misma que si la giramos para la esfera o para se me fue el nombre, o para la semisfera, ¿sí? Vamos a obtener algo. Ahora, si nosotros un rectángulo lo hacemos girar sobre su propio eje, en este caso sobre el eje Y, lo que vamos a obtener es un cilindro. ¿Sí? Entonces, dense cuenta, lo que estamos haciendo es, vamos a girar con respecto a un eje o a una línea en particular. Cuando nosotros hagamos eso, nuestra superficie plana nos va a ir dibujando o nos va a ir dando un volumen. Ese volumen es el que se conoce como sólido en revolución y vamos a ver la manera de cómo encontrar los volúmenes que están encerrados en esos sólidos. Y se estarán preguntando, ¿pero cómo lo vamos a hacer?
porque yo sé que se lo están preguntando en este momento. Ahora, fíjense, nada más para recapitular. La parte de acá arribita nos dice que los volúmenes de los sólidos en revolución son generados por la revolución alrededor de los ejes cartesianos, el eje X y el eje Y, ¿sí? Sin perdernos así, sobre eje X. Y dice, y mediante se puede obtener, bueno, y se pueden obtener mediante algunas ecuaciones. Va a haber dos casos. El caso A, que es alrededor del eje paralelo al eje de las abscisas, y vamos a tener que también se puede hacer con respecto a las ordenadas, es decir, girando sobre el eje X y girando sobre el eje Y, que se van a llamar método de círculos, perdón, de discos y arandelas, y va a haber otro caso que se va a llamar el de método de capas. Ahora, si nos vamos poco a poquito, fíjense, ¿qué es lo que tenemos aquí? Para eso tenemos nuestra función, que sería esta. ¿Qué sería lo más apropiado que nosotros deberíamos hacer para poder obtener eso? Esta función es una f de x. Ahí va, espérenme. Es muy difícil escribir con el mouse. Esta es una función f de x. Esa función, si nosotros la limitamos hasta un cierto valor, ¿sí? Vamos a obtener una área, ¿sí? Esta área, nosotros podemos separarla en distintos cilindros cada vez, bueno, en distintos rectángulos más pequeños. Cada uno de esos rectángulos más pequeños podemos hacerlo girar, de tal manera que nos dé ya sea la figura donde hay 6 divisiones, que es sobre la que estaba dibujando, o que tengamos la figura de 12 divisiones sobre la que estamos dibujando. Cada uno de estos tiene una cierta anchura que vamos a llamar delta X. ¿Qué pasa si esa delta X se vuelve lo suficientemente pequeña y tiende a cero? La delta se convierte en una ¿qué? Empieza con D. ¿Vuelvo a preguntarle, profe? Ok, fíjense. Nosotros tenemos una función. Esa función nosotros la vamos a separar en varios rectángulos más pequeños, ¿sí? O bueno, podemos marcar ciertas anchuras, todas del mismo tamaño. En este caso vamos a nombrarle delta X, ¿de acuerdo? Si nosotros hacemos la integral de aquí a aquí, a uno solo, podemos obtener el área que está aquí encerrada. Si nosotros hacemos la integral de aquí a aquí para uno solo, encontramos el área que está aquí encerrada. Ahora, cada uno de estos rectangulitos tiene una cierta anchura que se llama delta X. Si yo lograse quitar lo que está aquí puesto en rojo, veríamos que son 6, bueno, al momento que los hacemos girar, son 6 cilindros, ¿sí? O 6 discos, y que son, bueno, unos más grandes que otros, ¿sí? Si lo hacemos para 12 divisiones, que es la imagen de la derecha, vamos a obtener 12 cilindros, ¿sí? ¿Y cuál parecería que se acerca más a la función real? Pues la que tiene más divisiones, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que para la figura que tenemos aquí a la derecha, la anchura de los cilindros es más pequeña con respecto a la que está acá a la izquierda, ¿sí? Es decir, nosotros dividimos en 6 partes el de la izquierda y dividimos en 12 partes el de la derecha. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que sea lo más exacto posible? Lo que tenemos que hacer es hay que hacer más divisiones, de tal manera que esas divisiones sean infinitas. Al hacer esas divisiones infinitas, la anchura de los rectángulos se vuelve cada vez más pequeña hasta que tienden a qué valor? A cero. Hasta que tienden a cero. Y cuando el delta X de algo tiende a cero, el delta se convierte en una ¿qué? ¿En una diferencial? Se convierte en una diferencial, justamente, perfecto. Entonces, los deltas se convierten en diferenciales, de tal manera que la altura que nos va a dar cada uno de esos cilindros por su diferencial y y como cada uno de ellos pues bueno, está prácticamente girando, lo que tenemos que hacer es a uno de esos cilindros, perdón, pues dense cuenta que lo que vamos a tener es que de aquí hasta el punto más alto del cilindro, esa es su altura. Que para el disco, si nosotros lo vemos ahí, sería prácticamente su radio. ¿Cómo podemos encontrar el área de un círculo? Al menos el círculo que se está formando ahí. ¿Alguien se acuerda cuál es el área de un círculo? ¿Pi por radio al Pi cuadrado? por radio al cuadrado. Por la del Sería cuadrado. como pi por la altura al cuadrado, profe. Es el radio, que es f de x, que es la altura. Así, ¿no? Entonces, fíjense, este de aquí
lo que tenemos, el f de x, es el radio, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos pi por radio al cuadrado, vamos a obtener el área de este disco que tenemos aquí, ¿sí? Sí. Pero si ese nosotros lo hacemos un poquito más grande o lo extendemos y lo multiplicamos, dense cuenta que esto iría desde ¿dónde? Desde un valor aquí hasta un valor acá. Si nosotros esta figura la agarramos y la ponemos de pie, estaremos obteniendo la altura. Y sería prácticamente, podríamos imaginar que tal vez sería un cilindro, ¿sí? ¿Y cómo es el volumen de un cilindro? Es pi por radio al cuadrado por la altura. Y la altura va a salir justamente de que nosotros podamos hacer una integral. Es decir, lo que vamos a tener que utilizar nosotros para poder encontrar el volumen que hay en una superficie que vamos a estar haciendo girar sobre el eje de las X es esta formulita que está aquí. Eso, si gustan anotarlo de una vez, porfa, se va a conocer como método de discos. Es decir, tengo una función, esa función limitada entre un valor A y un valor B, como las funciones tradicionales que tenemos, ¿sí? Me va a dar algo. Déjenme ver. Tenemos esto, una función f de x limitada entre el punto A y el punto B, ¿sí? Ahora, esta f de x yo la pongo a girar y la giramos con respecto a esto. Nos va a dar un cilindro, que es prácticamente el cilindro que está acá arribita, ¿sí? Entonces, lo que vamos a obtener al momento en que yo esta superficie la pongo a girar es este pequeño volumen. Si aquí es A y aquí es B, voy a obtener cuánto vale el volumen encerrado dentro de ese cilindro. Si aquí es A y B es hasta acá, pues no voy a encontrar el volumen dentro de toda la figura, ¿sí? Al menos de todo lo que estaremos encerrando, el volumen de todo lo que está ahí. Y vamos a hacer justamente esta formulita. Si gustan anotarla, o ya la anotaron, podemos suponer que sí, o hasta que alguien me diga que sí, le cambiamos. Ya la Estoy anoté, bien, profe. pero no sé los demás. Si no, den un pantallazo, tomen una foto o algo. Fíjense. Entonces, eso que estamos haciendo ahí se conoce como método de discos, ¿sí? Cuando nosotros giramos alrededor del eje X se va a conocer como método de discos. Ahora, si nosotros hacemos el giro, pero alrededor del eje Y, es decir, que en lugar de ser así, el giro sea así, vamos a obtener otra figura. Y en lugar de que sea una función que dependa de X, va a ser una función que depende de Y, ¿sí? ¿Dónde su diferencial? Va a ser de Y. Entonces vamos a integrar con respecto de Y. Dense cuenta, en las figuras que están acá abajito, es esta girada con respecto al eje X. Es esta girada con respecto al eje Y. Y si nosotros el triangulito que está aquí lo hacemos girar con respecto al eje X, pues lo que vamos a obtener sería prácticamente un cono. Eso es lo que nos está diciendo. Si nosotros tenemos eso, donde la figura no se separa de los ejes, lo que se conoce es como método de discos. Las dos formulitas, bueno, la formulita que está arriba, ya la anotaron. La formulita que está abajo es la misma, pero en lugar de X lleva una Y. Mientras el espacio, bueno, mientras toda la figura no tenga huecos, eso se conoce como método de discos. Y es la fórmula que nos va a funcionar. Ahora, ¿qué ocurre? Estoy suponiendo que ya copiaron la formulita. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos dos funciones? Es decir, recuerden que ya sabemos cómo encontrar el área bajo la curva de una función, ¿sí? Ahora, el área bajo la curva de una función, que era lo que decíamos, teníamos nuestro eje cartesiano, tengo mi función f de x. Si yo integro de a a b, la integral de a a b de f de x, diferencial de x, lo que obtenemos es el área. Pero, ¿qué pasaba si en lugar de tener nada más una función, tenía dos funciones? Una que se llamara f de x y la otra que se llamara g de x, y yo quisiera nada más esta área de aquí. ¿Qué era lo que hacíamos? Pues calculábamos el área de la función que está más arriba y le restábamos el área de la función que está más abajo, que es justamente lo que está pasando aquí. Dense cuenta, tenemos una función r mayúscula, una función r minúscula, o f de x y g de x, de tal manera que nos dibujan esta superficie que está en azul en este punto, todo esto. Ahora, si esta superficie que está aquí, nosotros la ponemos a girar, vamos a obtener la imagen que está acá a la derecha. Eso, dense cuenta que lo que nos está generando es que el espacio que hay aquí abajito, ese hueco también va a girar, de tal manera que nos queda todo esto que está acá. Cuando eso ocurra, o cuando tengamos ese tipo de situaciones,
a ese tipo de figura o ese sólido en revolución se le va a llamar arandela. ¿Sí? Que la arandela es prácticamente los que han estado en algún momento de construcción o haciendo algo en su casa, son pues donde estamos, pues son pequeños disquitos en los cuales entra una tuerca, un tornillo, ¿sí? O un chilillo o algo, de tal manera que llegue y soporte algo. Pero cuando tengamos un hueco, entonces se va a conocer como arandela. Cuando sea completamente sólido, como los de acá en esta otra diapositiva, se van a conocer como discos. Cuando haya huecos, se van a conocer como arandelas. ¿Y cómo se va a encontrar el volumen encerrado en dicho cuerpo sólido? Pues va a ser exactamente cuando hacíamos el área entre dos funciones. Nada más que ahora va a ser el volumen del más grande, que es la función que está más arriba, f de x, menos el volumen de la función más pequeña, que sería en este caso g de x. Es decir, para la figura que está acá arriba, este es f de x y la de abajo es g de x. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? Profe, Tal vez. Más o menos. la fórmula de abajo es para calcular el volumen de la arandela. Sí, ese sería para arandelas. El Lo volumen. único que estamos haciendo, el volumen. Ok. Lo único que estaríamos haciendo es restarle el volumen de la función que está abajo. O sea, este de aquí, prácticamente nosotros podemos separarlo en dos casos. Es pi integral de a b de f de x al cuadrado diferencial de x menos pi integral de a b de g de x al cuadrado diferencial de x. ¿Y este de aquí cuál sería? Este sería para calcular el volumen del más grande, este sería para calcular el volumen del más pequeño, ¿sí? O del espacio más pequeño. Es decir, la curva que está acá arribita, en el f de x, ¿sí? Ese nos va a dibujar la superficie de arriba. Pero este hueco que está aquí va a estar dado por la superficie de abajo, o por la función que está abajo. Esta sería la g de x. Esta, si nosotros la ponemos a girar, nos va a dar otro hueco, ¿sí? Bueno, es la que sería la función que nos determinaría cuál es la forma del hueco, que es esto de aquí. Entonces, este hueco de aquí tiene un cierto volumen, pero ¿qué ocurre? Tenemos el volumen de la figura más grande, el volumen total del sólido. El sólido le falta esto, y faltar en matemáticas es restar. ¿Y este volumen cómo lo sacamos? Con esta de acá. Entonces es el volumen del más grande menos el volumen del más pequeño. Y eso ya nos va a dar el volumen total. ¿Sí contesté tu duda, Carlos? Creo que sí, profe. Ok, perfecto. Vamos a continuar. ¿Alguien más dudas hasta el momento? Interpretaré su silencio como un no. No hay dudas, todo bonito, perfecto y maravilloso. Ahora, si nosotros, en lugar de estar girando justamente sobre el eje X, es decir, como está puesto aquí en la figura, resultará ser que la figura está más arriba, lo que se hace es lo siguiente de aquí. Se le va a restar un valor K. Traducción de eso. Nosotros tenemos nuestra función f de x limitado de un valor a un valor b. Si lo ponemos a girar sobre esto, lo que vamos a obtener entonces es un sólido que, ahí voy, tendría más o menos esta forma, si yo supiese dibujar. Pero lo que nos indica acá arriba es que si en lugar de girar sobre el eje X, giramos más arriba, es decir, tenemos nuestra misma función f limitado de a b, pero en lugar de girar sobre este eje, nosotros giramos a una cierta altura, ¿sí? Esa altura sería un valor k. Lo que va a pasar es que este de aquí, bueno, incluso nuestras funciones, ¿sí? Esto de aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Esta va a generar una cierta superficie. Esta otra va a generar otra cierta superficie. Pero esto va a girar ahora sobre este pedacito, sobre este eje. Esto va a girar sobre este eje. Esto va a girar sobre ese mismo eje hasta llegar al mismo punto. Y este va a girar sobre este eje hasta llegar al mismo punto. Ahora, dense cuenta entonces que el hueco que estamos formando no está centrado, al menos el hueco es todo esto de aquí hasta acá,
e iría así más o menos, ¿sí? El hueco es todo este espacio que estamos llenando, ese sería el espacio hueco, ¿sí? Y ahora, ¿qué significa eso? Que nuestra figura no está girando justamente sobre el eje de las X, sino que nuestra figura es como si lo hubiésemos agarrado y levantado sobre el eje de las Y. Cuando hagamos eso de que vamos a trasladar o el giro va a ser más arriba del eje X, lo único que se hace es que nuestra función f de X le restamos k. Y a nuestra función, y aparte tenemos otra función inferior, g de X, pues también le restamos k. Así de sencillo. No sé si se captó un poquito la idea. Si no, vamos a hacer ejercicios de eso para que vean que no está tan complicado. ¿Vamos bien hasta el momento? Profe, nomás para refrescar. Ajá. Dime. O es que, como, Dime. no entendí bien en qué caso se usa este método. Ok. Esto, fíjate, ok. Es más, vamos a pasarnos al pizarrón. Va a ser más fácil dibujarlo ahí. Déjenme salgo de aquí. Les voy a compartir el pizarrón. Dejar de compartir. Este método lo utilizarías, bueno, esta última parte se utiliza prácticamente cuando el giro no va a ser justamente sobre el eje, sino que la función esté desplazada. Es decir, que la función esté más arriba. Entonces acá viene siendo como la distancia de que hay de diferencia al eje X, ¿no? Con la altura que se tiene. Ajá. Prácticamente así sería. Busco una imagen que pueda representar eso un poquito más, a ver si eso nos ayuda. Les digo, estoy muy malo dibujando, pero tenemos la ventaja de que ahorita podemos buscarla. Ajá. No, no. No hay ninguna. El internet está lento. Ajá. Ok, tal vez esta pueda servir. Esta se la voy a poner. Y déjame buscar otra, por si las dudas. Ok. Están viendo el pizarrón, ¿verdad? Sí. Ok. Esta es una opción. Y déjame pongo la otra imagen que encontré. Y este de aquí va a ser otra opción. Ok, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fíjate, en la imagen que está a la izquierda, no sé si aquí, sé que están viendo la parte de cuando anoto, pero no sé si alcanzan a ver el cursor moviéndose. ¿Alguien me puede indicar si sí o si no? No se vio. Ok, bueno, voy a tener que escribirlo. Ya fíjense, aquí en este caso tenemos nuestra función g, ¿sí? Que es el semicírculo que está en la parte de abajo. Y la parte externa es la función f de x igual a 2 menos x cuadrada. ¿De dónde estoy sacando eso? Se preguntarán. De aquí. Este mismo dibujo nos dice que la función externa es f de x es igual a 2 menos x cuadrada. La función de acá abajo es un semicírculo. G de x es igual a la raíz de 1 menos x cuadrada. ¿Sí? De tal manera que si lo limitamos entre 0.25 y 1 punto y feria, nos da esta parte de color verde que tenemos ahí. Es decir, esto que está acá. ¿De acuerdo? Ahora, si y en lugar de ponerme a girar justamente sobre el eje, digamos, sobre el eje Y, si en este caso sería el eje Y, date cuenta que se está ligeramente desplazado, no está en Y igual a 0, sino que ahora está desplazado como punto veintitantos. Vamos a hacerle un poquito más de zoom. Date cuenta que nuestro 0 está justamente en este punto. Si ahora esto estuviera desplazado más, ¿qué es lo que va a pasar? Esta función nos va a dar esto de acá. ¿Sí? Eso es como si tuviéramos un corte. ¿Sí? Ahora, esto de aquí es prácticamente esto de hasta acá. Y así nos vamos a ir. ¿Qué es lo que va a estar pasando? Que no necesariamente estamos girando sobre un eje en particular, sino ahora está desplazado una cierta cantidad. Este espacio que está aquí es un hueco. Ese hueco
es la distancia K que nos mencionaba la formulita. Entonces, este es el que nos está desplazando, que nos daba la otra formulita que decía f de x menos k al cuadrado menos g de x menos k al cuadrado. ¿Sí? Es la formulita esa que tenemos ahí. En el caso de la figura que está acá a la derecha, pues, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuestra función f y tenemos nuestra función g. En este caso, sí está girando totalmente sobre el eje de las x. De tal manera que cuando tú pones a girar esta figura, ¿sí? Esta forma que está acá arriba se reproduzca acá abajo y obteniendo justamente esto de aquí. Pero si toda esta figura la subo una unidad y que empieza por acá y lo pongo a girar justamente a esta altura, va a resultar que en lugar de estar girando, fíjate, si aquí es 0 y aquí fuese y igual a 5 y lo desplazamos, el eje x quedaría por acá, x igual a 0 y aquí sería en y igual a 5 y la figura queda más arribita. Pero la forma sigue siendo la misma. Lo único que te dice es que se desplazó más para arriba y si le sumas el valor k es que se desplazó más para abajo. Pero esa es la única diferencia. ¿Sí se captó un poquito la idea? Sí, se captó bien. ¿Sí? Ok, ahora déjenme fijo si... Que sí anotaron la fórmula, ¿verdad? Porque es la que vamos a estar utilizando. Ahora, Profe. fíjense. Mande. Sí, sí, lo tomo. La fórmula sirve para el eje Y. ¿Cómo? La fórmula que tenía ahorita en la presentación. Ajá. ¿Esa también sirve para el eje Y? Ajá, nada más que ahora con donde hay una X le pones una Y. Ok. ¿Sí? Esa sería la única diferencia. Déjala pongo. Basta. Ahora, si en lugar de hacer el giro con respecto al eje X, lo hacemos con respecto al eje Y, lo único que haces es que aquí va una Y, acá una Y, y aquí una Y. Pero es exactamente lo mismo. Es prácticamente de esa forma. Gracias. Ahora, vamos a hacer 2 ejemplos sencillos. Hoy no los voy a torturar tanto. Fíjense, lo que vamos a tener es una función. Esta función va a ser la función f de x igual a la raíz de x. Vamos a hacerlo desde x igual a 0 hasta x igual a 25. Si nosotros graficamos esta función, pues resulta ser que la altura máxima, cuando x vale 25, raíz de 25 nos da 5, y entonces es como está indicado acá en la parte superior, ¿no? Nosotros esta figura lo vamos a hacer girar sobre el eje de las x. Eso significa que es el método de discos. Eso significa que es esta formulita que está acá. Si nosotros hacemos girar esta figura, vamos a obtener esto de aquí. Sería como un paraboloide, ¿sí? Nada más que sea un paraboloide sólido, no sería un paraboloide hueco. Si nosotros simplemente hiciéramos girar la pura línea de la función f y no el área tal cual, obtendremos un paraboloide hueco. En este caso, como es toda la superficie, toda la parte verde lo que se hace girar, se obtiene un paraboloide sólido. ¿Cuál es el paraboloide encerrado en eso? Pues se hace con la formulita que tenemos en la parte de abajo. B igual a pi integral de a a b de f de x, eso al cuadrado, diferencial de x. En este caso, nuestra función es raíz de x. Significa que nosotros tenemos que hacer lo siguiente. La parte que nos indica la instrucción es que la integral va de 0 a 25. Los valores de x que vamos a hacer es desde donde empieza nuestro sólido hasta donde termina nuestro sólido. En este caso es de 0 a 25. Dice f de x al cuadrado. Entonces mi función que yo tengo, que es raíz de x, esta le elevo al cuadrado. Y diferencial de x. Dense cuenta que aquí no estamos desplazando, no lo estamos subiendo ni nada. Es decir, si esta función empezara más arriba, empezara en 1, aquí le restamos un 1. Si este corte de aquí, esto, empezara en el 4, pues aquí le restamos un 4, nada más para indicar que es más arriba. Pero el volumen va a ser el mismo, no importa, siempre y cuando sea sobre el mismo eje, el volumen va a ser el mismo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a desarrollarlo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la raíz de x es a al cuadrado. ¿Qué hago primero? ¿Integro o luego al cuadrado o multiplico por pi? ¿Qué hago primero de todo, muchachos? Se pueden eliminar el cuadrado y la raíz, ¿no? Exactamente. ¿Qué de aquí, no?
cuadrado y raíz se eliminan o se cancelan, como quieran nombrarlo. La raíz cuadrada de x cuadrada es x. Y entonces lo único que nos queda por hacer es integrar x. ¿Cuál es la integral de x? X sobre 2. X cuadrada sobre 2. Cuadrada sobre 2. Y fíjense, esta es una constante y esta es una integral. Y si nosotros hacemos una constante por una integral, es la constante por el resultado de la integral. Significa que el pi es un numerito, ese no le pasa nada, ese sigue ahí, está intacto. Integramos x, nos da x cuadrada sobre 2 y evaluamos de 0 a 25. ¿Por qué ya no estamos poniendo el más c? Porque ahora en nuestra integral ya tiene números. Cuando tiene numeritos, ya le estamos dando valores muy particulares o condiciones iniciales. Significa que el más c ya no es necesario. Ahora, vamos a evaluar. Es pi que multiplica a nuestra función x cuadrada sobre 2 evaluado en 25. Significa que donde hay una x ponemos un 25. Entonces, 25 al cuadrado sobre 2 menos nuestra función x cuadrada sobre 2 evaluado en 0. Vayan sacando calculadora, por favor. Eso significa que donde hay una x ponemos un 0. De tal manera que nos queda nada más de esta forma. ¿De acuerdo? Ahora, hacemos las cuentas pertinentes. Yo hago la más difícil. 0 al cuadrado, 0. Entre 2, 0. Ok, este da 0. Les toca el siguiente. ¿Cuánto es 25 al cuadrado? 625. Sería 625 entre 2 menos el 0, que es el que estaba bien difícil que yo hice. Y nos queda 625 medios menos 0 nos da 625. Entonces nos da pi por 625 medios. Si queremos darnos elegantes, pues primero va la fracción. Si se acaban de dar cuenta, soy disléxico, estoy poniendo los números al revés, ¿sí? Y tenemos 625 medios de pi, pero son el volumen en que se mide. Unidades cúbicas. Unidades cúbicas. Unidades cúbicas. Y ahí está. Así de sencillo es. Entonces, lo único que tenemos que hacer es encontrar nuestra función. Determinamos de dónde a dónde la vamos a integrar. Si vamos a determinar de dónde a dónde se va a integrar, entonces vemos si está justamente sobre el eje. Si está justamente sobre el eje, lo que vamos a hacer es método de discos. Si fuese una función y abajo otra función, serían arandelas. ¿Sí? En este caso tenemos nada más una función y otra función. Ahora, vámonos a otro ejemplo más sencillo. ¿O alguien se me perdió en este? No. ¿Alguien? ¿Quién sea? ¿Todo bien? En el chat que están poniendo, déjame ver, ¿todo bien? X cuadrado, ok, perfecto. Déjenme mostrar, acá está. Ok, fíjense, vámonos a otro ejemplo. En lugar de ser nada más una raíz, donde se cancela el cuadrado, vamos a hacer ahora una línea recta. ¿Sí? Ahora, ahí va. Dice, hallar el volumen generado por el área bajo la curva generada por el segmento de recta, y igual a 1 más x entre 3, que sería la función que tenemos acá abajito, limitado desde x, todos los valores de x mayores que 0 y menores que 12. ¿Sí? Ahora, esto lo vamos a girar sobre el eje de las x, porque es lo que nos está preguntando. Dense cuenta que nuestra gráfica es esta de aquí. ¿Qué ocurre? Justamente en x igual a 1, la línea recta está atravesando, pero ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros queremos nada más de 0 a 12. Significa que si esta figura nosotros la hacemos girar, vamos a obtener una especie de cono, pero ese cono no va a tener el pico, que es lo que se muestra ahí en la parte de la derecha. ¿Sí lo alcanzan a apreciar? Si hubiésemos puesto desde menos y igual a 0, como desde x igual a menos 3, creo que sí es menos 3, ahí sí hubiéramos tenido el cono completo, ¿sí? Pero como lo estamos cortando en x igual a 0, nada más vamos a tener un cono que le falta el pico, ¿sí? Ahora, vamos a sustituir, ¿sí? Nos están diciendo que es justamente sobre el eje x, entonces es esta misma función. El volumen es pi integral, ¿de dónde a dónde estamos? De 0 hasta 12, nos decía la instrucción, de nuestra función al cuadrado. Nuestra función es ¿cuál?
el valor de la recta, o la recta, que es 1 más x entre 3. Yo lo acerco. Es aquí 1 más x entre 3. Y esto va elevado al cuadrado. Diferencial de x. ¿Qué es lo primero que podemos hacer ahí o cómo se desarrolla esto? Antes de integrar, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Se tiene que desarrollar el cuadrado? Justamente, primero desarrollamos el cuadrado y entonces ya es cuando podemos integrar, ¿sí? Ahora, dense cuenta que esto que está aquí equivale a una regla que ustedes conocen desde secundaria. A más b al cuadrado. Y al desarrollar eso nos va a dar un trinomio cuadrado perfecto, que es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Lo estamos poniendo porque a veces se nos va la onda o nos confundimos y hay quienes me ponen 1 al cuadrado más x cuadrada entre 3 y pasa, ¿sí? Pero recuerden que si está dentro de un paréntesis, entonces sería 1 más x entre 3 por 1 más x entre 3, ¿sí? Y tendremos que hacer todas las operaciones y lo verificar. Pero si se acuerdan que tenemos sale de hacer esto, o es más fácil haciendo eso les va a ahorrar muchos pasos. Entonces vamos a ver. 12. Ok. El cuadrado del primero, 1 al cuadrado, es 1 más el doble del primero por el segundo. 2 por 1, 2. Por x entre 3 son 2 tercios de x o 2x entre 3. Más el segundo término al cuadrado. El segundo término al cuadrado es x al cuadrado entre, ¿cuánto? 3 o 9. 9, porque también se afecta el 3 por el cuadrado. Exactamente, también se eleva al cuadrado. Entonces va a ser un 9. Y diferencial de x. Ahora, ¿hay algo aquí que podamos juntar algo con otra cosa o ya no se puede simplificar? Pues ya no se puede simplificar. Si lo simplificamos vamos a obtener la original y pues eso no nos va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos un integral. Tenemos un integral donde hay 3 términos. Y la integral de una suma es la suma de sus integrales. Significa que podemos hacerlas por separado o podemos hacerlas todas juntas, pero cada una con su respectiva integral. Traducción de eso. Tenemos pi y esto va a multiplicar al resultado de integrar todas estas. ¿Cuál es la integral de 1 con respecto de x? X. X más, ¿cuál es la integral de 2 tercios de x? Fíjense, la constante. Fíjense, la constante, el 2 tercios, se queda. Y nos queda x cuadrada entre 2. Ahorita vamos a cancelar algo, ¿va? Fíjense. Bueno, cuando integramos el 1 nos da x. Aquí si integramos 2 tercios de x, prácticamente lo que se integra es la x. El 2 tercios es una constante, por eso la apuntamos aquí. Cuando integramos x, es x cuadrada sobre 2. Más x cuadrada entre 9. El entre 9 es prácticamente un noveno. Y vamos a colocar la integral del x cuadrada, porque el x es la variable de integración. Entonces, el x cuadrada, ¿cómo se integra? ¿Cuál es su integral? ¿X a la qué? X a la 3 sobre 3. X a la 3 sobre 3. Y esto evaluado de 0 a 12. Ya los que tienen un poquito más práctica, hubieran dado la siguiente respuesta directa. Fíjense, el 2 que multiplica se va con el 2 que divide. Y nos queda x cuadrada entre 3. Más 1 por x cúbica nos queda x cúbica. Escuché ese bostezo. Entre 9 por 3 son 27. Evaluado de 0 a 12. Ahora, hay quienes pueden llegar directo hasta acá. Eso está excelente. Si alguien necesita hacer los pasos intermedios, haga los pasos intermedios para que no les quede dudas de dónde están saliendo. Dense cuenta que si nos saltamos todo esto y llegamos de aquí a acá, va a haber al menos 4 o 5 que se me van a perder. No estoy diciendo nombres, pero siempre hay 4 o 5 que se me van a perder. Y eso ocurre en todos los grupos, ¿sí? Entonces, esta función es la que vamos a evaluar en nuestros límites. Es decir, nuestra función
donde hay una X, ponemos un 12. Menos la función donde hay una X, ponemos un 0. Y vayan sacando calculadora. Fíjense, función evaluada en 12. Es X, entonces es 12. Más X cuadrada. 12 al cuadrada entre 3. Más X cúbica. 12 al cubo entre 27. Menos nuestra función evaluada en 0. Es X vale 0. Más X cuadrada. 0 al cuadrado entre 3. Más X cúbica. 0 al cubo entre 27. Se estarán preguntando, pero ¿por qué le estoy poniendo o por qué estamos poniendo el 0 si ya sabemos que va a dar 0? Porque sí. Porque no siempre ocurre eso. Llega un momento, y recuerden que hay algunas que son, por ejemplo, en las funciones trigonométricas, de pronto nos queda como x más 4 sobre x cuadrada más 1, ¿no? Y si evaluamos un 0 en el x más 4, pues nos queda 4. Entonces, no siempre al evaluar en 0 se va a cancelar. También si de repente la respuesta tiene un coseno y ustedes lo evalúan en 0, el coseno de 0 es 1. Entonces, esa no se cancela, para que procuren no irse con la finta. Ahora, vamos a ver cómo queda esto. ¿Ya tienen calculador en mano? Llevo el más difícil. 12 más 12 al cuadrado son 144. Más 12 al cubo son 1728. 1728. Y ahora sí llego el difícil. 0, 0, 0, 0 más 0 más 0 nos da 0. Ok, menos 0. ¿Y cuánto les da todo esto? Y ahora esperen, profe. Espero, no hay problema. 124 pi unidades cúbicas. 124. 124. ¿Da 124 completo? ¿Exacto? Sí, exacto. Perfecto. 124 pi unidades cúbicas. Y ese sería el volumen de, ahí va, el dibujito, de este cono de aquí. Ahora, esos son, bueno, 124 pi. ¿Cuánto es 124 pi en decimal? 369.5574. Ok, 369, déjalo anotar. 389. 89. 80, ¿punto qué? 55. 55, con esa. Entonces, fíjense, ya sé que lo expresemos así, que preferentemente pues vamos a dejar los múltiplos de pi en entero o fracción, ¿sí? O lo expresen de esta manera. ¿Qué es lo que vamos a estar obteniendo? Bueno, asusta un poquito más leer 389.55 unidades cúbicas que 124 pi unidades cúbicas. Pero eso significa que si cada una de las unidades que están puestas en la gráfica de acá arriba, en cuanto logre hacer zoom, ¿sí? Entonces, habría... Ay, se me fue el número. 388, ¿verdad? 89. ¿Sí? Si cada una de estas unidades que están aquí midieran 1 centímetro, de aquí es 1, acá hay otro centímetro, 3, 4, 5, 6, hasta los 12 centímetros, de acá hasta acá, ¿sí? Y seguimos la función que tenemos y igual a 1 más x entre 3, y lo hacemos girar, habría en total 389.55 centímetros cúbicos de volumen. Para que se den una idea más o menos de cuánto es eso, ¿sí? Todo mundo, bueno, todos han ido a un Oxxo, ¿sí? En el Oxxo, por azares del destino, no pregunten por qué, venden dados, ¿sí? Si ustedes agarran un dado de los que venden en el Oxxo, esos dados miden 1 centímetro por cada lado. Los dados son un cubo. Significa que en esta figurita que tenemos aquí, podríamos meter, como cada uno de los daditos mide 1 centímetro de lado, mide 1 centímetro cúbico, en esta figurita de acá arriba, podríamos meter 389.55 dados dentro de esa figura. Si cupieran perfectamente y no quedaran espacios, podríamos poner esa cantidad de cubitos. Y esos pues son un montón. Digo, para que se den una idea un poquito más clara de cómo quedaría. ¿Se capta la idea?
Sí, profesor. Sí. Ok. Sí, profe. ¿Dudas, comentarios? Eso es lo que se conoce como método de discos, ¿sí? Lo que es hoy y el jueves, vamos a estar viendo ya hasta la siguiente, dice Rebeca, todo bien. Ya hasta la siguiente clase, después de esa, es cuando vamos a ver lo que son el método de capas, que está ligeramente más complicado. ¿Sí? No es tan difícil, pero está ligeramente más complicado. Déjenme buscar un ejercicio, que ya lo tenía preparado, para que podamos hacerlo. Tan, 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 tan. ¿Hacerlo en clase o para salir? No, Pregunto. no sé qué tan difícil se les hace como para hacerlo ustedes en clase. Pues ahorita lo vemos. Digo, es una opción. Fíjense. Vamos a hacer este juntos. Ok. Acá. Déjenme hago zoom. ¿Alguien está copiando lo de aquí de la izquierda? Para dejárselo ahí. Profe, tengo una duda. Mande. ¿Cuándo vamos a ver el teorema fundamental de cálculo? No digas que nos lo saltamos. Si quieres lo repasamos en la siguiente clase. Oh, ok. Sí, tú tranquilo. No me pongas en evidencia. Porque según yo No, sí lo no, vimos, no, pero era bueno. sí. Grabando, bro. O sea, está fácil el tema nomás. Es que como que medio va acorde de, pero no está bien. Por la curva y igual a raíz de x y abajo y y igual a x. Fíjense. Ok, vamos a hacer este de aquí. Bueno, si alguien está copiando el de la izquierda, ahí se los voy a dejar por lo pronto. Lo primero que tendremos que hacer nosotros es graficar las funciones que tenemos. En este caso nos dice, vamos a graficar, bueno, la región, vamos a calcular el volumen de la región acotada por la curva y igual a raíz de x y la curva y igual a x. La curva y igual a x es la más fácil de todas, es una línea recta. Pero y igual a raíz de x, ¿esa qué forma tiene? Esa tiene una forma curva como esta. ¿Qué significa eso? Que lo que nos va a interesar a nosotros, o la región que vamos a utilizar para ponerla a girar sobre el eje de las X es esto que está aquí en medio, ¿sí? Ahora, en esta región que tenemos aquí en medio, la función que está por arriba es la raíz de X. La función que está por abajo es X. Esta sería la f de X y esta sería la g de X de la formulita que tenemos. ¿Sí? Es una función arriba, una función abajo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos ese tipo de funciones, déjenme recuperar la fórmula, vamos a hacer esta de aquí. Ahí va. Es esto. Cuando queremos calcular el volumen de una región limitada por arriba con una función f y por abajo con una función g, se utiliza esta fórmula. Nada más que es importante que identifiquemos cuál va arriba y cuál va en la parte de abajo. El detalle aquí es que tenemos que encontrar cuánto valen A y cuánto valen B. ¿Cómo podemos saber cuánto vale A y cuánto vale B? ¿Cómo se les ocurre? Porque el integral tiene que ir de un valor hasta otro. ¿Intersecciones entre las curvas? Intersecciones entre las curvas. Y cuando dos curvas se intersectan, se dice que son ¿qué? Iguales. No me la sé. ¿Perpendiculares? Iguales. Iguales. Sí, pues porque se igualan. Iguales. Se igualan, sí, cierto. ¿Acaso no son iguales? Iguales. Entonces, ¿eh? Oh. Ok. Cuando dos funciones se intersectan, justamente en los puntos de intersección aquí y acá, dichas funciones tienen los mismos valores. Por eso se dice que dichas funciones en ese punto son iguales, solamente en los puntos de intersección, no que nos dibujen la misma gráfica. En ese punto de intersección las funciones son iguales ahí, solo aquí. El x, y de la función f es igual al x, y de la función g aquí, y el x, y de la función f es igual al x, y de la función g en ese punto. ¿Sí? ¿Cómo vamos a sacar esos valores de coordenadas? Pues lo que tenemos que hacer es igualar las funciones. Es decir, nuestra f de x le volamos a nuestra g de x. En este caso, f de x es raíz de x
nuestra g de x es x. ¿Y qué operaciones podemos hacer con ellas? ¿Qué se les ocurre? ¿Puedo volver a repetir la pregunta? Despejando. Despejando, profe. Lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que buscar es cuáles son los valores tales que se cumple esa igualdad. ¿Sí? Y siempre que tenemos una ecuación, ¿qué es lo primero que empezamos a hacer todos como desesperados cuando queremos saber cuánto vale una función o qué valores son? Despejar. Despejamos. Vamos a despejar. ¿Qué podemos despejar? La X. La raíz de X. Por lo pronto vamos a despejar la pura raíz. ¿Qué es lo contrario de sacar raíz cuadrada? Pues así. ¿Qué es lo contrario de sacar raíz cuadrada? Pues. Elevar al cuadrado. Yay. Y x al cuadrado es x cuadrada. Y no está mal. Ah, sí, Gerardo, ¿qué está escribiendo? No sé qué está escribiendo. Ya. Te están poniendo la onda. No sé, se escucha raro. Sí, se escuchaba extraño. Ok, entonces fíjense, tenemos esto. Tenemos que x es igual a x cuadrada, pero ¿cuáles son los valores que cumplen eso? Vamos a hacer lo siguiente. Si la x está positiva, pasa negativa. Y eso nos queda igual a 0. Y hay dos opciones. O factorizamos o hacemos por fórmula general. ¿Qué es lo más fácil de sacar en este punto? ¿Qué tienen en común? Factorizar, ¿no? Factorizamos. X por cuánto me da x cuadrada. X. X. Menos x por cuánto me da x. 1. Menos 1. 1. Y esto es igual a, O sea, a 0. Entonces, ¿cuáles son los valores para esto? 0 y 1. X igual a 0 y x igual a 1. Recuerden que cuando tenemos esta situación, lo que hacemos es ponemos con signos contrarios. Este que está aquí en realidad es un x menos 0. O se puede representar de esa manera. Y si el 0 está negativo, pasa por positivo. Y pues 0 positivo igual que 0 negativo y nos da 0. Y es esto de acá. Entonces nuestros límites para nuestra integral van a ser de 0 hasta 1. Significa que en la coordenada 0,0 se están intersectando aquí. Y aquí, bueno, acá abajito, es el 1, si es la función g de x igual a x, cuando x vale 1, y vale 1 también. Entonces se intersectan en 0,0 y en 1,1, según lo que acabamos de hacer. Entonces, vamos a aplicar nuestra formulita. ¿Qué formulita? La que está acá en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque tenemos dos funciones, una limitando por la parte superior y otra limitando por la parte inferior. Nuestro volumen va a ser pi integral de a a b. A y b son los valores donde empieza la intersección y donde termina la intersección. En este caso, de 0 hasta 1. ¿De qué cosa? Nuestra función f elevada al cuadrado. ¿Nuestra f cuál valía? ¿Qué función estaba arriba? La raíz. Raíz de X. Menos la función que estaba abajo. ¿Cuál es la función que tenemos abajo? X. Y esa la elevamos al cuadrado. Y comenzamos. Integral de 0 a 1. La raíz cuadrada al cuadrado, ¿qué nos da? X. X. X, gracias. Menos x al cuadrado, su integral es... Bueno, x al cuadrado es x cuadrado, perdón. Todavía no integramos. Ahí va. Ajá. Ahora, ya que ya no podemos hacer más operaciones dentro de este paréntesis o desarrollar o lo que quieran, el paso que sigue es integrar. El pi es una constante, ahí se queda, y vamos a integrar esta y esta por separado. ¿Cuál es la integral de x? X al cuadrado sobre 2. X cuadrada sobre 2, menos, ¿cuál es la integral de x cuadrada? X cúbica sobre... X al cubo sobre 3. Perfecto. Y evaluado de 0 a 1. Damn. Por si a alguien le quedó... Exacto. Yo no puedo hacer eso porque soy el profe, pero esa es la reacción que voy a decir. Entonces, si a alguien le quedó dudas de cómo llegamos de acá para acá, dense cuenta que estamos usando esta regla. Still got it. El integral de x a la n diferencial de x es x a la n más 1 sobre n más 1.
y a este le sumamos una c. Si nuestra integral tiene límites, esta c desaparece. Entonces, aquí tiene un 1. 1 más 1, 2, entre 1 más 1, que son 2, entonces 2 a la 2 entre 2, ¿sí? Aquí tenemos un 2, entonces acá 2 más 1 son 3, entre 2 más 1 nos da 3 también, y es este. Lo siguiente, y lo último que nos queda es evaluar. ¿Y cómo se evalúa? En nuestra función, donde hay una x, ponemos un 1. Ahí está. Pi por 1 al cuadrado entre 2 menos 1 al cubo entre 3 menos nuestra función, donde hay una x, ponemos un 0. 0 al cuadrado entre 2 menos 0 al cubo entre 3. Cerramos paréntesis de este y cerramos paréntesis que está con el pi. Y luego, ahí es donde ustedes agarran la calculadora y vamos a hacer algo súper difícil. 1 al cuadrado es 1 entre 2. Dense cuenta que en este caso, si el cuadrado aplica nada más al 1. ¿Sí? Sí. Menos un tercio, menos, yo me aviento la parte complicada, 0 al cuadrado es 0, entre 2 nos da 0, 0 al cubo son 0 por 0 por 0, 0, entre 3 nos da 0, 0 menos 0, 0, y todo este término nos da 0, entonces menos 0. ¿Cuánto es un medio menos un tercio? Un sexto. Entonces nos da pi por un sexto. Esto sería pi sextos o un sexto de pi, como lo quieran ver o como lo quieran escribir, de unidades métricas. ¿Cómo? Mejor le ponemos 30 grados, profe, a la respuesta. Pero aquí estás hablando de volumen. El volumen no se ve en grados. Ya sé, es broma, profe. Sí, pero... Ay, no. ¿Dudas, comentarios, amenazas? No, profe, todo bien. Todo bien, todo bien. Muy bien, profe. ¿Listos para su ejercicio para entregar? Yo tengo una duda, profe. Dime. ¿Dónde? Se me murió la computadora ahorita y me perdí la explicación de cómo lo identifica, cuál es la limitante de esta fórmula. ¿El limitante te refieres a los límites A y B? No, perdón, es que me equivoqué. Me pronuncié. Me refiero a las fórmulas estas. Lo de raíz de X y... ¿Qué es esto? En este punto. ¿Ahí te No, quedaste? no, se me desconectó antes de comenzar a hablar de esto. Yo me quedé cuando nomás era una fórmula, nomás era fx. Ah, ok. En el ejercicio de acá al lado. Sí, una vez Ok, que se terminó eso se me... Ok, bueno, fíjate. ¿Cuándo vamos a usar esta formulita que está aquí arriba a la derecha de color negro? En este caso tenemos dos funciones. Es y igual a raíz de x y y igual a x. Lo que haces es graficar las funciones. Si graficamos, la raíz de x te da la curva que está acá arriba. Y igual a x te da la recta que está acá en la parte de abajo. ¿Así vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, aquí siempre tienes que identificar cuál está arriba y cuál está abajo en todo momento. ¿De acuerdo? Okay. Ahora, este ejercicio nos pedía o lo queríamos hacer únicamente en la región acotada por ambas funciones, es decir, lo que queda encerrado por ellas, o lo que está limitado entre ellas dos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que hicimos para saber dónde a dónde va la integral es este pasito que está acá. Ahorita te digo qué fue. Ahora, para saber cómo es esto, pues son dos funciones las que estamos manejando. Cuando tengas dos funciones, que una está arriba y otra está abajo, usas la fórmula de aquí, la que está de color negro. ¿Sí? Que date cuenta, si nosotros hacemos el volumen que da la raíz de x, sería como una especie de tazoncito. ¿Sí? Es decir, tenemos esta curva. Si yo pongo a girar este de aquí, me daría una especie de tazoncito, que sería esto. ¿De acuerdo? Sí. Pero, si agarramos la pura línea recta y la ponemos a girar, la línea recta te daría una especie de cono. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que pasa? El volumen que va a estar encerrado o limitado por este de aquí, por la función de la gráfica hasta la izquierda, cuando nosotros lo pongamos a girar, va a ser el volumen del tazón grande, este de aquí, menos el volumen del cono, ¿sí? Porque date cuenta que el cono está generando un hueco, ¿sí? Prácticamente le estaríamos quitando lo que está ahí. Por eso se está haciendo esta resta en la función.
Es el volumen de la función más grande menos el volumen de la función más pequeña. Lo único que teníamos que hacer nosotros, o determinar nosotros, era saber de dónde a dónde iba, porque ya identificamos qué función quedaba arriba en la gráfica y qué función quedaba abajo en la gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. sí. Para saber de dónde iba a ser esta gráfica, pues buscábamos los puntos de intersección. Sabemos que se empiezan a cruzar aquí y se terminan de cruzar. Cuando dos funciones se cruzan, en ese punto, esas funciones son iguales solamente en esos puntos, no en los demás. Entonces, se están cruzando cuando pues, se intersectan. Donde se intersectan decimos que son iguales, entonces las igualamos para saber cuáles son los valores donde son iguales. Entonces lo que hicimos fue que la función de arriba, la raíz de x, la igualamos a la función de abajo, que es x. Lo siguiente que hicimos es ponerlo en términos más sencillos. Es decir, es más fácil trabajar con un exponente al cuadrado que con una raíz. Lo contrario de sacar una raíz y despejarla es elevar al cuadrado. ¿Qué es esto? Entonces, la raíz de arriba se va para la derecha y nos queda así como x elevado al cuadrado, y x elevado al cuadrado es x cuadrada. De aquí lo que hicimos es que esta de aquí la pasamos al otro lado, de tal manera que nos quedará x cuadrada menos x igual a 0. Ahora, ya que teníamos el x cuadrada menos x, tenemos que encontrar la forma de encontrar los valores tales que cuando yo los pongo en x cuadrada menos x, me dé 0. Y una forma de hacerlo es o factorizando o por fórmula general. ¿Sí? Y ese factorizando o por fórmula general, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, lo que hacemos es, en este caso, si factorizamos, pues el factor común de x cuadrada con x es x. Si hacemos x por x nos da el x cuadrada de arriba. Si hacemos x por el 1, nos da el x de aquí. Estos son los factores, x y x menos 1. Eso significa que una x es igual a 0 y la otra x, si despejamos el 1 y nos queda positivo, nos queda x igual a 1. De tal manera que las funciones son iguales en 0,0 y en 1,1. Si tú agarras el 0 y lo pones en la función y igual a raíz de x, te da 0. Si tú agarras el 0 y lo pones en la función y igual a x, también te da 0. Te dan el mismo resultado, significa que estamos en lo correcto. Si tú agarras la función, perdón, el valor x igual a 1 y lo pones en tu función de arriba, en esta de acá, en y igual a raíz de x, pues la raíz de x, pero la raíz de 1 es 1. Entonces ya grabamos ese valor, es 1. Y si lo ponemos en la otra función de acá, x igual a 1, lo metemos acá, cuando sustituimos, pues nos queda 1 también. Significa que sí son iguales aquí y aquí. Significa que el paso que hicimos aquí fue correcto. Entonces, tus funciones van desde 0 hasta 1, la intersección. Entonces, este es A y este es B. A siempre es el más pequeño, B siempre es el más grande, que son los valores que pusimos acá en los límites del integral. Ya después de ahí lo que hicimos es que nuestra función f, que era la función que estaba en la parte de arriba, pues ya la habíamos identificado como la raíz. Entonces es la función f de x al cuadrado, la función f de x es la raíz, entonces es la raíz al cuadrado, menos la función de abajo, la g de x, la que estaba abajo, era y igual a x, entonces es la función elevada al cuadrado. Esta función elevada al cuadrado, es lo que nos dice la regla. Desarrollamos cada uno de esos, es decir, la raíz cuadrada de x es elevada al cuadrado, la raíz con cuadrado se cancelan y te queda x a la 1, menos x elevado al cuadrado es x cuadrada. De ahí utilizamos esta regla, la de x a la n más 1 diferencial de x es igual a x a la n más 1 entre n más 1, que es esto de aquí. Para el primer caso, n vale 1, pues 1 más 1 es 2 entre 2, y nos da este valor de acá, menos. Cuando se me va. Claro. Okay. El siguiente es n vale 2, entonces 2 más 1 nos da 3, te queda x a la 3, entre 2 más 1, 3, y te queda x a la 3 entre 3, que son justamente estas de acá. El siguiente paso, ya que ya realizamos la integral, ya no podemos hacer más ahí, entonces es evaluar de dónde, en los límites que pusiste a tu integral, desde 0 hasta 1. ¿Y cómo se evalúa? Agarras tu función y donde hay una x, tú vacías un 1, lo sustituyes. La palabra correcta es sustituir. Pero tú agarras el 1 y lo pones en todo lugar donde hay una x. Si la x está multiplicando, lo pones multiplicando. Si la x está siendo elevada a la 5, lo pones elevada a la 5. Si la x está restando, pues restas ese valor. ¿Sí? Pero va a ser de tal manera que nos queda, agarramos el 1 y lo ponemos acá y acá.
Y te queda este término de acá arriba. Menos toda función, pero ahora evaluada en 0. Donde hay una x, tú pones un 0 y te va a quedar todo el término que está acá. 0 al cuadrado es 0 entre 2 es 0, menos 0 al cubo es 0 entre 3 es 0, 0 menos 0 es 0, y nos da este de aquí. En el caso de aquí a la izquierda, tenemos que 1 al cuadrado es 1 entre 2, 1 medio. Menos 1 al cubo es 1 entre 3, 1 tercio, y realizamos esta operación. 1 medio menos 1 tercio menos 0 nos da 1 sexto, multiplicado por el pi que llevamos arrastrando desde el inicio del problema, pues nos da pi sextos de unidades cúbicas, y ahí es como termina el ejercicio. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Bruh. ¿Qué fue Sí. eso? Y yo. Ay, Rubén. Ok. Ahora sí, ¿listos para su ejercicio para salir? Sí. Oh, no. ¿A qué hora se va a entregar, profe? Lo van a entregar, si van a hacer las Oh, let's go. La siguiente a clase. las 8, ¿les parece bien? ¿A las ¿A qué? las qué? A las 8. Medianoche. Ah, el 18 de abril. ¿Va a ser número? Dejo de grabar esto. Pueden empezar a poner